Hoy hemos inaugurado la principal instalación de entre las que dispone el Consorcio Valencia Interior para prestar servicio a los vecinos que forman parte de sus municipios. La planta de tratamiento que hoy hemos inaugurado, la planta de tratamiento de Liria, tiene una capacidad para tratar 80.000 toneladas anuales de residuos. 80.000 toneladas anuales son 2/3 partes de 120.000 toneladas, que son la cantidad de residuos que se producen en los municipios de nuestro consorcio. Y esta planta tiene una tecnología tal que permite recuperar hasta el 56% de los materiales contenidos en el flujo de residuos mezclados. Y así, gracias a esta instalación, podemos recuperar vidrios, plástico, metales, textiles, maderas y una cantidad de materia orgánica que nos permite fabricar cada año hasta 17.000 toneladas de compost, lo que ahora se llama material bioestabilizado. Es decir, gracias a esta planta de tratamiento podemos conseguir reducir hasta en un 44% la cantidad de residuos que de otra forma irían a parar a vertedero. Un compromiso de las personas para las personas. Un gran proyecto que garantiza el futuro de los 61 municipios que componen este consorcio. 250.000 personas y 5 comarcas. Con visión de futuro y con mucha responsabilidad. Responsabilidad de todos los que habéis tenido el acierto y el compromiso político para poner en común lo que es una instalación que da servicio a todos vuestros vecinos.